Observemos. ¿Me escuchan bien, maestras? Sí, maestra, sí, yo lo escucho perfectamente. Ya, ok. Ya está. La número 7 la hicimos el día de ayer. La 8, de igual manera. Creo que estábamos acá en esta parte, en la 9, ¿verdad? Ayer la lectura era referente a... Eran cuentos andinos, un cuento andino era. Ok. Estuvimos deduciendo algunas preguntas sin haber leído el texto, sino interpretando de lo que dice. Ok, y nos habíamos quedado en la número 8. Ahora acá me dice, los estudiantes de segundo grado han notado que los pocos espacios públicos que hay en la comunidad están abandonados. Por ello, orientados por el docente, van a escribir cartas a la municipalidad para solicitar la recuperación de estos aspectos. Muy bien. Entonces, palabras claves que yo puedo coger acá, ¿cuál sería? La situación es que los estudiantes han notado que tienen pocos espacios públicos. Ok, entonces aquí no le había puesto el colorcito. Han notado que tienen pocos espacios públicos. Bien. Dice, por eso que orientados por el docente, van a escribir cartas a la municipalidad para solicitar la recuperación de estos espacios. Ya, pero a mí lo que me interesa y el aprendizaje que se van a llevar es a escribir cartas. Veamos en la primera. El docente acompaña a los estudiantes en la planificación de sus cartas. Muy bien, van a planificar sus cartas. En ese contexto, uno de los siguientes le comenta lo siguiente. A ver, veo un párrafo, ok, comas, muy bien. Entonces voy acá a trabajar de la siguiente forma. Dice, profe, para conocer mejor, la pregunta me dice, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia en el comentario del estudiante? Proceso de aprendizaje, eso es lo que me está pidiendo. ¿En base a qué? A la planificación de sus cartas. Muy bien. Vamos a ver cuál será la metacognición para la planificación, la transferencia de aprendizaje sobre la planificación o la generación de conflicto cognitivo. ¿Cuál de los tres podría ser la correcta? En base a eso me voy a la lectura. Y digo, profe, para conocer mejor el tema tuve que revisar varias fuentes y algunas fueron difíciles de entender. En las fuentes subrayé las ideas que me parecieron importantes e hice algunas anotaciones para elaborar un diagrama de llaves que me ayudó a organizar mis ideas. Yo quiero dar a conocer la utilidad de los espacios públicos para los niños. Ahora sé que estos espacios son bien importantes para hacer deporte. Por ejemplo, lo que no sé aún es con qué idea cerrar la carta. Entonces, en base a esto, ¿cuál creen ustedes que sea el proceso de aprendizaje que se está evidenciando en este tipo de comentarios? A ver, un poquito de agua caliente. ¿Cuál creen ustedes? A ver, la metacognición, la transferencia de aprendizaje o la generación del conflicto cognitivo. ¿Cuál de esos tres creen que podría ser?
Si me está diciendo acá que el docente acompaña a los estudiantes en la planificación de sus cartas, ya, los está acompañando. Dice, en este contexto, uno de los estudiantes comenta lo siguiente. Dice que para conocer el tema tiene que revisar varias fuentes. Bien. En esas fuentes subrayan ideas que parecen importantes. Me parecieron importantes. Dice, muy bien, acá está. ¿Listo? Luego hizo algunas anotaciones. Elaboró un diagrama de llaves. Habla sobre la utilidad de los espacios. A ver, por acá. Diagrama de llaves. Ya, ¿qué más hablaba acá? La importancia de los espacios para hacer deporte. Y con su lema, lo que no sé aún es con qué idea cerrar la carta. Ok. Culmina con esa frasecita. Lo que no sé aún es con qué idea cerrar la carta. Entonces, ¿qué está utilizando? Ahí. Ya que me dice, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia en ese comentario que hace el estudiante? Bien. La metacognición, porque se empieza a preguntar cómo aprendí, de qué forma aprendí, si eso me va a servir para la vida, va a ser útil. O la transferencia de aprendizaje sobre esa planificación del texto, en donde trabajo una temática, qué es lo que es, doy la información, brindo la información, o sea, transferencia del aprendizaje. O bien la generación del conflicto, que tengo un conflicto cognitivo y no sé cómo resolverlo, sino hasta el término de la clase, cuando culmine todo. Pero recuerden que estamos hablando de la planificación de textos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser? La transferencia, profesora. Está transfiriendo información en ese momento cuando dice, lo que no sé aún es con qué idea cerrar la carta. La C, maestra. ¿Ah? La generación de conflicto cognitivo. Pero conflicto cognitivo es en la resolución de una problemática que tienes y que no la sabes cómo resolver. Muy bien. En este caso, acá incluso dice, quiere conocer el tema, tiene que revisar varias fuentes, subrayar las ideas, que les parecieron importantes, ¿ok? Algunas anotaciones, van a elaborar algunos diagramas de llaves. Ya está, ya aquí ya está toda la transferencia acá. Que dan a conocer la utilidad de los espacios para los niños. Son importantes, dice, están hacer el deporte. Pero, por ejemplo, dice, lo que no sé aún es qué idea cerrar la carta. ¿Cuál es ese proceso de aprendizaje que evidencia el comentario del estudiante? En el cual el maestro está acompañando a ese estudiante. Pero justamente en la planificación, miren, observen bien, planificación de sus cartas. En esta planificación. Cuando yo entro a una planificación, ¿qué es lo que hago? Hago un cuadrito y ¿qué pongo ahí? En ese cuadrito.
empiezo a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? ¿A quién voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir? ¿A quién se la voy a dirigir? ¿Para qué le voy a dirigir a esta persona la carta? Entonces, ¿de cuál de los tres estamos hablando ahí? No está transfiriendo el aprendizaje, o sea, no está dando una información para que pueda aprender o dominar ello, la carta. Porque ya lo tiene, ya le dijo cómo debe hacerlo. No hay una generación de conflicto cognitivo que, si bien es cierto, hace una pregunta, pero acá me están hablando de planificación. Y el conflicto cognitivo es una idea que tiene, que no puede estar de acuerdo al aprendizaje, pero que al final va a dilucidar su idea en base a lo nuevo, al aprendizaje nuevo. Entonces, ¿cuál sería la correcta en este caso? La metacognición de planificación. Exactamente, la metacognición para la planificación, porque está haciendo las preguntas. ¿Para qué me sirve? ¿A quién le voy a escribir? ¿Qué es lo que yo voy a escribir? En esa planificación, ahí pone qué es lo que yo voy a escribir. Ideas en las cuales yo voy a escribir, para poder después armar mi carta. Bien. Entonces, acá tenemos que es la metacognición para la planificación de textos. Recuerden, estamos hablando de planificación de textos. ¿Listo? En la 10, vamos a observar acá. 3 estudiantes están dialogando sobre el proceso que han seguido para la búsqueda de la información sobre los espacios públicos. Muy bien. Están dialogando sobre el proceso que han seguido, dice. Sobre los procesos públicos. Ya está. ¿Qué estudiante plantea, dice, un uso menos adecuado de las fuentes de información? Ahora no me dice un más, sino me dice un menos. El menos adecuado. El inferior. Ya, y me están hablando de información sobre los espacios públicos. Veamos aquí. Adelaida dice, yo preferí no utilizar demasiadas fuentes. ¿Ok? Si no, voy a terminar diciendo lo que otros opinan. Ok. Para que mi carta sea propia, debo colocar solo lo que yo creo. Ok, listo. Cuando ustedes escriben una carta, pues es propia, ¿no? De cada uno y de lo que uno desea escribir. Ok. Ya está. Ahí. Bien. Entonces me habla de la que es menos, ¿ah? La plantea en uso de menos de fuentes de información. El otro, Mr. Bruno, dice, solo me dediqué a buscar fuentes sobre canchas deportivas. Muy bien, buscó fuentes sobre canchas deportivas. Ahora pienso que debería tener información de más espacios públicos para ser más convincente. Ok, entonces aquí de alguna manera está reflexionando. ¿Listo? Y en la letra C, Carla dice, al inicio recopilé varias fuentes. Muy bien. Porque pensé que todas servían. Ok, tenía esa idea. Pero conversando con ustedes me doy cuenta de que muchas de estas fuentes no son útiles. Ok, esas fuentes no son útiles. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué estudiante plantea un uso menos adecuado de la fuente de información? Fuentes de información es búsqueda, investigar, analizar,
todos los contextos que se nos vienen a la mano. Entonces, ¿cuál de estas tres es la menos indicada? Si esta dice, están para la búsqueda de la información sobre los espacios públicos. Ay, caracho. No. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la importante? En donde dice, yo solo me dediqué a buscar fuentes sobre canchas deportivas, o yo preferí no utilizar demasiadas fuentes, si no voy a terminar diciendo lo que otros opinan, o recopilé varias fuentes porque pensé que todas servían. ¿Cuál de las tres es menos adecuada para las fuentes de información? De Bruno, profesora. La de Bruno. Bruno dice, solo me dediqué a buscar fuentes sobre canchas deportivas. Ya, porque está hablando sobre los espacios públicos. Entonces, él se está yendo al grano, a lo que es realmente, ¿no? Ese espacio público sobre las canchas deportivas. Está dirigiendo hacia una temática. Recuerden que tiene que ser menos que las otras. Por eso está acá la palabrita menos. Y ahí está. ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? Adelaida, maestra, la A. Ya, me dice, yo preferí no utilizar demasiadas fuentes. Bien. Si no, voy a terminar diciendo lo que otros opinan. Ok, entonces, miren acá. Se supone que acá dice, solo me dediqué a buscar fuentes de canchas deportivas. Ya, estuvo buscando fuentes de información referente a ello. Pienso que debería tener información de más espacios públicos para ser más convincente. ¿Ok? En el otro dice, al inicio recopilé varias fuentes porque pensé que todas servían. Pero conversando con ustedes me doy cuenta de que muchas de estas fuentes no son útiles. ¿Bien? ¿Ok? Entonces está recopilando varias fuentes de información que al final ya dedujo que no le servían, pero recopiló. En la otra buscó fuentes, pero de frente se fue a la temática que a él le importaba. O bien la A, en donde dice, yo preferí no utilizar demasiadas fuentes. Entonces, si supone que yo estoy buscando información, tengo que buscar fuentes. Bien me sirvan o no me sirvan, pero tengo que buscar esas fuentes de información. Entonces, la correcta sería la letra A. En donde me dice Adelaida, yo preferí no utilizar, dice, demasiadas fuentes. Entonces, ¿cómo informa? No habría una lógica ahí. Entonces, la correcta sería la letra A. Muy bien. Vamos a ver, por acá todavía faltan las participaciones en el chat también. Ya. Bien, entonces seguimos con la número 11. Vamos a ver acá. Me sigue hablando de la planificación. Como parte de la planificación, un estudiante elaboró un esquema, dice, de ideas para escribir su carta. Dicho estudiante le ha pedido al docente que lo ayude con la revisión del esquema. Entonces, para ello, me manifiesta acá. Yo tengo que tener en claro, como parte de la planificación, muy bien, como una parte de ello. Elaboró un esquema de ideas con la finalidad de escribir una carta.
Dicho estudiante dice, o sea, el estudiante, le pide al docente que lo ayude con la revisión del esquema. Solicita eso. Bien. Entonces, teniendo en claro esta información, me voy y digo, la importancia de los espacios públicos para los vecinos. Saludo, presentación, cuerpo, el espacio para más casas, instalación de más mercados. La función de los espacios públicos, deportes individuales y colectivos, elaboración de murales y coloridos, o mejor apariencia en la localidad. Cierre, despedida y firma. Ya, ese es un esquema. Ya. Vamos a ver acá qué me dice, qué me está solicitando acá en toda esta lectura, qué me está solicitando. El docente busca que el estudiante mejore por sí mismo, ¿ya? El cuerpo de su esquema, de modo que la información que escriba le permita lograr su propósito. Muy bien. Vamos acá, me habla. Vamos a ver acá. El estudiante. Bien. En esta parte de acá, la número, estamos hablando de la 11, en la cual me habla de que solicita al estudiante que explique qué información desarrollará. ¿En dónde? En las ideas del cuerpo de su esquema. Luego, indica que puede incluir estas ideas, dice. Ok. En la presentación, de modo que ayudan a problematizar el tema de su carta. Al menos le va a poder ayudar respecto a eso. O la segunda, recuerden acá me dice, ¿cuál de las siguientes acciones? Acciones pedagógicas. Acciones pedagógicas. Veamos, la 2. Preguntar al estudiante qué mensaje quiere comunicar en su carta. Luego, ¿qué mensaje quiere comunicar en su carta? Luego, pedir que expliquen si las dos ideas iniciales del cuerpo, tal como están, podrían contribuir a que el lector identifique por qué se debe recuperar los espacios públicos. Bien. O bien la C, en donde me dice indicar al estudiante que la tercera idea del cuerpo del esquema es apropiada para lograr su propósito. Ya acá me hablan de que es apropiada para lograr su propósito. Y que las dos primeras no abordan la importancia de los espacios públicos. Luego sugiere que prescinda de estas dos ideas al escribir su carta. Acá veamos. Y acá. Vamos a ponerlo en color medio amarillito, otro color. A ver acá, listo, ya está. Vamos entonces, presentación de la carta, tenemos el esquema, nos hicieron la pregunta, ¿ok? Entonces, acá ya me habla de una acción pedagógica que es más que las otras.
Porque puede haber otra correcta más, pero es más que la otra. Tiene una alteración más. Referente al cuerpo del esquema al cual estamos trabajando. Entonces, observamos y decimos, a ver, en el cuerpo del esquema, acá el docente busca al estudiante que mejore. ¿Pero en dónde? Justamente en la parte del cuerpo del esquema. Entonces, y ahí va la pregunta, las acciones pedagógicas, ¿cuál será la más adecuada para desarrollarla? Bien. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿Qué es lo que se está buscando acá? A ver, maestros, me han presentado la carta, me presentaron la carta, me hablan sobre la parte de la planificación, me hablan sobre la elaboración de un esquema de ideas para escribir una carta. ¿Bien? Entonces, ya armaron acá. Acá está ya acá ya observo que está la carta, lo que yo voy a escribir. Pero dice la importancia de los asuntos públicos, de los espacios públicos para los vecinos. Bien, y acá habla sobre el saludo, la presentación, el cuerpo, el espacio para más casas, instalación de más mercados. Es toda una asociación, todo un gremio. Ya, listo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que me dice acá? Si el docente busca que el estudiante mejore en el cuerpo del esquema, o sea, que mejore en esto, en esta parte, que mejore en el cuerpo de su esquema, permitiéndole lograr ¿qué cosa? Un propósito, ya, que le permita que escriba o que la información que escriba le permita lograr ese propósito. Bien, ahora, para ello recuerden, hay una situación que remarca, hay un antecedente y hay una pregunta. Acá identifiqué la pregunta y antes de la pregunta se encuentra el antecedente. Y en el antecedente, pues acá tenemos de que cuál es el propósito que se desea lograr, pero en base a las acciones pedagógicas. Por eso te habla mucho del más ahí. Hay una parte donde dice menos, otra donde dice más, y habrán dos alternativas que tengan cierto parecido, pero hay una que es más que las otras, quizás más completa. ¿Cuál de las tres creen ustedes que podría ser? A ver, estamos hablando del esquema, de planificación, de las acciones pedagógicas. Entonces dice solicitar al estudiante que explique qué información desarrollará con las dos primeras ideas del cuerpo, de su esquema. Luego indicar que puede incluir esas ideas en la presentación, de modo que ayuden a problematizar el tema de su carta. Eso es lo que yo quiero, que empiecen a problematizar el tema de la carta, o la intención es acciones pedagógicas que le permitan a ellos que mejore ese cuerpo del esquema. Bien, seguimos. En la B, preguntar al estudiante qué mensaje quiere comunicar con su carta. Ya, ok. Luego pedir que explique si las dos ideas iniciales del cuerpo, tal como están, podría contribuir a que el lector identifique por qué se deben recuperar los espacios públicos. Ok. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la correcta? A ver, en base a la información o a las claves secretas que están acá. ¿Qué creen ustedes?
que solicita al estudiante que explique la información, o sea, eso es lo que se va a dar cuando lo que está haciendo acá es que yo quiero que mejore el cuerpo del esquema. Estoy hablando del cuerpo, el cuerpo del esquema. Preguntar al estudiante qué mensaje quiere comunicar con su carta. Ah, ok. Luego pedirle que explique las dos ideas iniciales del cuerpo. O sea, de qué está tratando ese cuerpo. ¿Y por qué se debe recuperar los espacios públicos? La B, profesora. Ah, ok. Identifico que es la B porque no me está solicitando que el estudiante explique la información. Aquí lo que quiere la maestra es que mejore en el cuerpo del esquema. Bien, realizando en base a ello acciones pedagógicas. Preguntar al estudiante qué mensaje quiere comunicar a su carta. ¿Ya? Luego le pide que explique si las dos ideas iniciales del cuerpo, tal como están, podrían contribuir a que el lector identifique por qué se deben recuperar los espacios públicos. Bien. Y la tercera es, si yo voy a indicar al estudiante que la tercera idea del cuerpo del esquema es apropiada para lograr su propósito. Entonces, yo me quedo con la más fuerte porque ahí me dice la más adecuada de todos. Me habla del cuerpo, cuando me hablan del cuerpo me hablan de la parte de la planificación, porque ahí es donde va a empezar a planificar referente a su carta. Entonces sería la letra B. ¿Listo? Entonces, me quedo con la letra B. A ver. Miren, lo que hay que hacer es deducir siempre en base a lo que me está solicitando. Ahí debo redirigirme yo. ¿Qué es lo que me está solicitando? Es lo que yo voy a responder. Y también la otra frasecita clave es esta, más. Puede ser un más, o puede ser un menos, o puede ser un no, o puede ser un sí. Pero en base a eso yo respondo. Me redirijo, mis preguntas se van hacia ese punto. Ya, entonces, la número. Ya. Entonces, hasta acá. ¿Cómo están hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Estamos entendiendo hasta acá o no? A ver, maestros, ¿cómo estamos hasta acá? Cuéntenme. Tenemos que ir analizando cada una de estas casuísticas. Contexto, antecedente y preguntas, ¿ok? En base a ello. Entonces, acá la 11 nos quedamos con ¿qué letra era? Ya. Nos quedamos con la letra B. Porque es la que está solicitando la información del contexto y el antecedente, es lo que está solicitando para poder responder las preguntas. Ya está. Ya vemos acá, 12. La 12. A ver, maestro, ¿estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? A ver. Veamos. ¿Estamos por ahí, maestros? Maestra Dolores, maestra Victoria, maestro Isaías, ¿estamos por ahí? Sí, profesora, aquí. Ya. Estamos entendiendo. Hasta acá estamos al menos teniendo una idea clara de lo que están pidiendo. Acá.
de acuerdo a esto, que es, bueno, aunque todo esto también se los voy a mandar así marcado, ¿ya? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Seguimos a ver entonces, ya, porque ahí por ahí están en forma silenciosa, no quieren hablar. A ver, acá, maestro. Bien, aquí. A ver, para poder preguntarles después. A ver, vamos a ver ahí la número 12. A ver, en la 12 me dice, el docente solicita a los estudiantes que lean un fragmento. Ah, ya, le dice a los estudiantes que lean un fragmento extraído de una de sus cartas. Ya, seguimos con las cartas. Ahí está caliente. Y mencione qué función cumplen los dos puntos. Ya, me está pidiendo qué función cumplen estos dos puntitos. A continuación se presenta dicho fragmento. Muy bien. Ya está. Entonces veo el fragmento y acá abajo dice, 3 estudiantes deciden intervenir. ¿Qué estudiante identifica la función de los dos puntos en la oración presentada? Bien. De la función. Me van a comentar ustedes acá. Ya, listo. ¿Listo? Entonces, me piden acá, recuerden, me están enviando hacia un contexto. Luego me están pidiendo el antecedente que viene a ser acá, por ejemplo, esta parte, que ya me está hablando que quieren leer, que el docente está pidiendo a los estudiantes que lean un fragmento extraído de sus cartas y que vean qué función cumple los dos puntos. Entonces, por ahí yo debo remarcar. Y abajo también en la pregunta me dice, 3 estudiantes deciden intervenir. Ya es la parte del antecedente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Me dice que ¿qué estudiante identifica la función de los puntos en la oración presentada? ¿Ya? Entonces, ¿cuál será esa alternativa correcta? ¿Cuál de las 3? ¿Andrea, Brunella o Carmen? Y voy a leer. Los aspectos públicos son importantes. Muy bien. Importante, porque contribuyen a la convivencia entre los ciudadanos. Contribuyen a la convivencia, los ciudadanías de diversas maneras. Bien, ok. O me dice, estimulan que las personas pasemos tiempo juntas, favorecen que compartamos espontáneamente nuestras experiencias o motivan que realicemos actividades recreativas. Muy bien, y aquí miren, o sea, me habla acá de que los espacios públicos son importantes porque contribuyen a la convivencia, o sea, me está dando un significado, ¿ok? Ciudadanos de diversas maneras, me dice. Listo. Y aquí van los dos puntitos. Y con los dos puntitos, después de esos dos puntitos, dice, estimula que las personas pasemos tiempo juntas. Favorecen que compartamos espontáneamente nuestras experiencias. O sea que empieza a dar acotaciones referente a ello. O bien me está dando a entender ciertos ejemplos. ¿Qué es lo que hacen? Después de los no lo colocan, no colocan el nombre, pero yo estoy infiriendo lo que podría ser la probabilidad.
Ahora me dice acá, Andrea dice, me parece que los 2 puntos se han utilizado para dar ejemplos que ilustren la idea anterior. Ya, una probabilidad, bien. Que los 2 puntos se han utilizado para dar ejemplos que ilustren la idea anterior. Bien, porque me está diciendo que es un espacio público, que es importante, que contribuye a la convivencia. Listo. ¿Entre quiénes? Entre los ciudadanos de diversas maneras. Ok. Y de ahí me dice, estimula que las personas pasemos tiempo y hagamos. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento? Esto como que de la idea que está acotando, que está diciendo, está ampliando la información, pero ¿a través de qué? A través de ejemplos. Porque dice, estimula que las personas pasemos tiempo juntas. Me está dando un ejemplo. Bien, veamos allá entonces. O bien, me dice, Brunella dice, pienso que los 2 puntos sirven para anunciar que lo que sigue es una consecuencia de la oración anterior. Acá, si hablamos de consecuencia, tiene que haber un efecto. Acá hay un efecto acá, porque acá me dice, los espacios públicos son importantes. O sea, me está dando una conceptualización. Mas no, en ese momento no me está anunciando algo. Ni me está diciendo que es una consecuencia de algo que se hizo anteriormente. Bien. Entonces, acá me dice que sirven para anunciar, acá en este ejemplo. Otro. Carmen dice, creo que los 2 puntos indican que la información que viene es la misma que la anterior, pero dicha en otras palabras. Pero ahí sería como especie de una conclusión. Y aquí están concluyendo. Creo que los 2 puntos indican que la información es la misma, dice, que la anterior, pero con otras palabras. Entonces, ¿hacia dónde se redirigen esos 2 puntos en este texto? ¿En que me está dando ejemplos? ¿En que me está anunciando algo? ¿O el que me está dando una información, pero que después yo acoto con las palabras de uno mismo, ¿no? Propias. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la correcta? Acá, si ahí la primera me está dando un enunciado, que los espacios públicos son importantes por esto, ya está. Y luego de los 2 puntos me dice, porque estimulan que las personas pasemos tiempo juntas, que favorezcamos, que compartemos espontáneamente nuestras experiencias, o motivan que realicemos actividades recreativas, o sea, pasemos tiempo juntas, compartamos experiencias, bien, o que realicemos actividades recreativas. Ahí está. ¿Cuál de las 3 creen que sea, maestros? La A, profesora. La A. ¿Por qué? Porque me está dando ejemplos, ¿bien? Acá al inicio me está dando una conceptualización y luego me está diciendo cuáles son esas diversas maneras. Y me está dando ejemplos de esas maneras. ¿Cuáles serían las maneras? Paseando juntos, compartiendo experiencias, realizando actividades creativas. ¿Bien? Ok. La correcta sería la letra A. Excelente, bien. Ok. Entonces, seguimos. La número 13. Acá me dice, en plenaria, okay, el docente les propone a los estudiantes revisar juntos las cartas. Ya, propone revisar las cartas, ya, que han escrito. En este contexto, un estudiante lee el siguiente fragmento de su carta. Allá, muy bien, lee el fragmento. Ya, solamente lo miro, lo observo un ratito.
Y luego me voy de ahí a la siguiente parte, donde me dice, el docente pregunta por la función que cumple el conector en realidad. Esta parte de acá, en realidad, conector en realidad. Allá, quiere saber qué función cumple. En el fragmento, 3 estudiantes ofrecen sus respuestas. ¿Qué estudiante identifica la función de dicho conector? Ok, bien. Entonces, me están hablando de que tengo que identificar acá. ¿Cuál de los estudiantes, de los 3 estudiantes, habla referente a ese conector en realidad? ¿Cuál es la función que cumple? Veamos acá. Los espacios públicos sirven para que todos los adolescentes se recreen y se distraigan. Ok, bien. Se recreen y se distraigan. Por ejemplo, en estos espacios pueden organizarse actividades deportivas. Actividades deportivas. ¿No? Ya, actividades deportivas y artísticas para ellos. De nada serviría una cancha y un parque grande si los adolescentes no lo usan. Eso es lo que me da a entender acá. De nada sirve una cancha, dice, de nada sirve una cancha si los adolescentes no lo utilizan. En realidad, quizás no solo ellos, miren, acá está. En realidad, quizás no solo ellos, los adultos también deben aprovechar los espacios públicos. ¿Qué función está cumpliendo acá en realidad? Porque aquí me está hablando sobre los espacios públicos que sirven, que es para todos adolescentes, se recreen y se distraigan, pero ¿de qué sirve tenerla si realmente no la utilizan? También pueden organizar actividades deportivas, artísticas, pero vuelve a acotar, pero ¿qué sirve si no la usan, no la utilizan? Entonces, en realidad, quizás no solo ellos, sino los adultos también deben aprovechar. Bien, ok. Entonces, ese en realidad, ¿qué función cumple? Ese es un conector. Pero ¿en qué función cumple? Ahí, en este texto, en este contexto que me están dando, en esta realidad. ¿Cuál podría ser la correcta? Más o menos. Primero, Anel dice, yo pienso que ese conector se ha utilizado para expresar de manera más simple la información ofrecida en la idea anterior. Ya acá me dice que se ha utilizado para expresar una manera simple de la idea anterior. ¿Ok? Bien. En la segunda, me dice Brenda, dice, creo que ese conector se ha usado para presentar una idea que le da más peso a lo que se dice en las oraciones anteriores. Ok, entonces se va a presentar una idea que brinda más peso, dice, a lo que se dice en las oraciones anteriores. Bien, entonces acá en la B presenta una idea, en la A expresa en forma simple la idea, o bien en la C me dice, Carolina dice, a mí me parece que ese conector ha sido empleado para indicar que lo que sigue es una conclusión de la información anterior. Acá me habla ya de conclusión. Una conclusión de lo que ya se ha manifestado. ¿Cuál de los 3 creen ustedes que pueda ser la correcta en base a la información que están solicitando? ¿Expresa de una manera simple? ¿Eso es lo que dice? Pero acá me habla, los espacios públicos sirve para todos se distraigan, todos los adolescentes se distraigan.
me habla de un ejemplo. Perdón. Puede ser la C, profesora. La C llega a una conclusión. A ver, vamos a ver. La conclusión es cuando tú tienes o sea, das toda una información y al final de todo lo que tú has hablado, concluyes en algo. Bien, o sea, concluyes en qué? En la idea, en todas las ideas las juntas en una sola y con tus propias palabras. Y ahora, aquí me dice, si yo digo que es una conclusión, entonces observo y digo, estamos hablando de... A ver, gatita. Vamos a ver. Estamos hablando acá de que me dice que estos espacios públicos sirven para los adolescentes para que se recreen. Listo, ya está. Me está diciendo que, me está dando ejemplos que en estos espacios se pueden organizar para hacer diversos eventos. Ya está. Ok. Luego me dice, pero de nada sirve una cancha hermosa, bella, si los adolescentes no lo usan. ¿Ok? Bien. Entonces, acá viene y me dice, y se supone que usted dice que sí dice que es una conclusión. Entonces, tiene que concluir en una idea en la cual se base en lo que están hablando. Pero acá me dice, en realidad, quizás no solo ellos, los adultos, también deben aprovechar los espacios públicos. La B, maestra. ¿Puede ser la B? Ah, bien, porque no me está concluyendo en algo. O sea, no puede ser una conclusión, porque en todo caso me trabajaría de otra forma el contexto. En la B, ¿qué me dice? La B me dice, presenta una idea que le da más peso a lo que dicen las oraciones anteriores. Ya, si me está diciendo que los adolescentes se pueden divertir, pero que sin embargo también pueden hacer otras actividades, y al final me dice, en realidad, quizás no solo ellos, o sea, no solamente este grupo, los adolescentes pueden hacer estas actividades, sino también los adultos también lo pueden hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Me está dando una idea que da mayor peso a lo anterior o no? Claro. Ahí está, pues me está dando mayor peso a ello. Entonces, toda esta parte cuando dice, quizás no solo ellos, los adultos también deben aprovechar. Entonces, me está dando una idea que está brindando mayor peso a esas ideas anteriores. Mas no me está diciendo, en realidad los adolescentes deben preocuparse más por organizar diversos eventos que puedan ser productivos para ellos, por ejemplo, ¿no? Una conclusión. Pero no lo dice de esta manera, no. Está dando otra idea. Acá me está dando otra idea. Porque desde que me dice, en realidad quizás no solo ellos. Ya, no solo ellos. O sea, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa me quiere decir? No, también los adultos también lo pueden hacer. ¿Por qué solamente ellos? Bien, entonces, ¿qué está haciendo? Sí, está bien, maestra, está con la B. Con la B. Exacto. Entonces, nos quedamos con la letra B. ¿Ok? Correcto. Bien. Entonces, solamente es cuestión de ¿qué? De criticidad. Es cuestión de observar bien qué es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Y en base a eso yo voy trabajando. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver un texto, ahora sí, un textito. Ahora me permiten tomar un poquito de agua. Porque se me seca la gargantita. Los estudiantes de cuarto grado están desarrollando un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa sobre las consecuencias de la discriminación. En este contexto,
La docente les ha propuesto recopilar textos sobre el tema. Este es uno de los textos que un estudiante ha compartido con sus compañeros. Muy bien. Entonces, me está hablando de estudiantes que han desarrollado un proyecto, que su propósito es concientizar a la comunidad, bien, ¿sobre qué? Sobre las consecuencias de la discriminación. Entonces, la docente dice, ha propuesto recopilar, ya quiere recopilar textos referente a la temática que va a trabajar. Y dice que este es uno de los textos, el que me va a presentar es uno de los textos que un estudiante ha compartido con sus compañeros. Ok, entonces, yo veo y digo, ok, observo el texto, voy observándolo y voy observando cuántos párrafos tiene. Muy bien, veo acá un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4, 5 párrafos. Excelente. Para ello, observo que me dice 2018, me habla de país, México, ¿qué más? Orientación sexual, clase social, así a grosso modo, voy mirando redes sociales, me habla de género de la, que la sociedad reflexionará, preguntas, ¿no merecemos todas las mismas oportunidades? Parece que me está llevando algo a la reflexión, ¿no? Bien, lucha por los derechos de vivir. Bien, ok. Entonces, estoy mirando a grosso modo el texto. Ya, pero me voy a lo que quieren, ¿ok? Vamos a observar entonces acá. Vamos a observar aquí que tenemos varias preguntitas referente al texto. Ahora, ¿realmente es al texto o realmente es al panorama del texto? O sea, la parte esquemática del texto. Vamos a observar. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? Muy bien, entonces me habla sobre la obtención de la información explícita. Ok, información que nosotros encontramos dentro del texto. Bien, me está pidiendo ahí. Luego, veamos. Me dice, en otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? Acá me habla ya de una deducción de la información implícita, en donde en base a esto yo voy a deducir, voy a interpretar. Entonces, ¿qué oraciones, qué pregunta de estas me lleva o me conlleva a la interpretación? Vamos a ver. En la siguiente me habla, 3 estudiantes están conversando sobre las ideas del texto que llamarán su atención. ¿Cuál de sus comentarios se ajusta al propósito principal del texto? Y aquí me habla, según la autora, una forma de luchar contra la discriminación es hacer películas que tengan personajes. Acá me habla de contra la discriminación. La película Roma generó un cambio en la sociedad mexicana. Un cambio en la sociedad mexicana. Muy bien, un cambio. Por ejemplo, la autora dice que mediante una ley se benefició a muchos trabajadores del hogar. Bien. La autora quiere que sepamos que el arte nos permite darnos cuenta de la existencia de algunos problemas que nos afectan a todos y que debemos afrontar. ¿Ok? En el arte.
En la 17 me dice, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ello? Entonces, me habla de una reflexión sobre los aspectos formales. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuál de las tres alternativas? Pedir que expliquen la intención de la autora al incluir preguntas en el primero y el cuarto párrafo. Bien, la intención de la autora en el primer y cuarto párrafo. Pedir que propongan algunas razones, proponer algunas razones por las que recomendaría leer este texto a las personas de su entorno. Bien, recomendaría leer. Pedir que realicen en un mapa mental, ¿ok? Con aquellos hechos del texto en los que evidencie algún acto discriminatorio. ¿Ya? Que evidencie un acto discriminatorio con los hechos del texto. Bien, entonces vamos a observar acá, en esta lectura, y vamos a ver cuál es lo que vamos a remarcar. Es posible que una película abra un debate sobre la discriminación que padecen las comunidades indígenas o que permita reflexionar sobre los derechos laborales de, por ejemplo, las trabajadoras del hogar. Cuando se estrenó Roma, película en la que actué en 2018, estos y otros temas empezaron a visibilizarse en mi país, México, y en el resto de Latinoamérica. Bien. Entonces, acá, ¿qué empieza? Empieza a realizar una serie de preguntas. La película, que habrá un debate, la discriminación. Me hace preguntas sobre si me permite reflexionar sobre los derechos laborales. ¿Ok? Otra pregunta. Los temas que empezaron a visibilizarse en México, bueno, y resto de Latinoamérica también. ¿Ya? Esa es la primera parte que me está hablando. Bien, una serie de preguntas que me están llevando, algunas de ellas a la reflexión, al análisis, me está haciendo pensar. Roma muestra que en la sociedad mexicana se discrimina a muchas personas por su color. Muy bien, eso es lo que me está mostrando Roma, que en la sociedad mexicana discriminan a las personas por su color. Bien, o por la etnia también. O puede ser también por su orientación sexual. Aunque en México dice casi no se habla de esto, la discriminación es muy real. Okay. Según la encuesta, ya acá me habla de una encuesta del 2017, la mayoría de indígenas considera que aquí se respeta poco o nada los derechos de sus comunidades. Muy bien. Entonces, se respeta poco o nada los derechos. Bien. Yo he experimentado esa discriminación. Empieza a contabilizar su experiencia. Ha experimentado, dice, esa discriminación. Entonces, me dice, en carne propia, al ver que algunas personas, después de mi nominación al Oscar por interpretar el personaje Cleo, en la película es una joven indígena, trabajadora del hogar. Sin embargo, mire, ella ha sentido o ha experimentado lo que ha pasado con sus personajes. Y acá me hace una acotación entre paréntesis, me dice, en la película es una joven indígena trabajadora, ya que aquí me hace una acotación, ¿por qué? Porque me habla del personaje, pero ¿quién es? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Pero el texto me brinda la información de quién es. Es una joven
Cleo es una joven indígena, dice, trabajadora del hogar. Ok. Comentaron en redes sociales y en el mundo del espectáculo que una indígena no era una representante digna del país. Imagínense hasta dónde ha llegado la discriminación. Que una indígena no era una representante digna. Esto fue difícil de sobrellevar, pero a la vez me permitió ser consciente de muchas cosas. Ya, fue difícil, pero al final se concientizó, le permitió ser consciente de lo que estaba pasando. Muy bien. Entonces me habla pregunta reflexión, me habla referente a la discriminación que existe, al personaje que hubo en las películas y que muchos pues la han discriminado. Me di cuenta, dice, que Roma se convirtió en una herramienta poderosa para dar visibilidad a las comunidades indígenas. Bien, o sea, Roma es una herramienta poderosa, o sea, quiere decir de que influye bastante para estas cosas, sobre la parte de la discriminación. Generó que la sociedad reflexionara sobre la discriminación y allanó el camino para que, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobara otorgar derechos laborales entre paréntesis ya acotando, contrato con seguro social, vacaciones, aguinaldo y días de descanso a 2 millones de trabajadoras de hogar. Ok, entonces, estando en Roma, pues hubo una mayor aceptación referente a la reflexión sobre esa discriminación que existe en México, que existía en México en esos tiempos. Logrando que el Congreso mexicano aprobara otorgar los derechos laborales. ¿Y cuáles eran esos derechos laborales? Que tuvieran un seguro social, que tuvieran vacaciones, que tuvieran aguinaldo, que tuvieran días de descanso. ¿Ok? Salieron beneficiadas las trabajadoras del hogar. Vamos a ver en el siguiente párrafo, me dice, gracias a mi personaje en Roma, pude identificar que existían varias formas de luchar y todas tienden a la equidad como objetivo ulterior. Muy bien. Entonces se dio cuenta, gracias a este personaje que hizo en Roma, que había varias formas de luchar y que todas tienen la equidad. Ahora me pregunta, ¿acaso las personas no debemos ser tratadas con respeto? Me está llevando a la reflexión, ¿verdad? Realmente no sé lo que está pasando. No merecemos todas las mismas oportunidades. Ok, le están llevando a la reflexión. Me dice, no es justo que seamos juzgadas por nuestra apariencia. ¿Bien? Ya, entonces acá como que está haciendo un reclamo. No es justo que seamos juzgadas por nuestra apariencia y que seamos encasilladas en ciertos roles. Y sobre todo, que nos limitemos nosotras mismas por lo que vemos, leemos o escuchamos. Entonces, acá está simplemente dando una acotación de las ideas anteriores.